Yo cuando estudié psicología clínica en la universidad pensaba que me iban a explicar teorías con mayúscula que explicaban la realidad con mayúscula, ¿no? El conocimiento. Y me sorprendió entender que las teorías que me compartían respondían a un momento histórico de la humanidad dentro de un paradigma determinado. Y eso me sorprendió, pero a la vez también me gustó este sentido de relatividad de las teorías. Las veo también como países, ¿no? Yo tengo mi teoría, vivo en mi país y luego viajo a otros países para explorar otros sabores, otras culturas. Incido un poco en el tema de los marcos conceptuales, porque el lenguaje de la conciencia quizá para unos más, para otros menos, implicará pasar alguna frontera. Y esta explicación es un poco una invitación a estar abiertos, a viajar y a explorar. El primer paisaje que os comparto en este viaje es una definición de qué somos los seres humanos. Los seres humanos somos una conciencia multidimensional manifestada a través de una personalidad temporal en el plano físico. Somos una conciencia multidimensional manifestada a través de una personalidad temporal en el plano físico. Entonces aquí el concepto de conciencia y personalidad como dos dimensiones que conforman lo que somos, y luego este concepto de multidimensional. Y vamos a concretar un poco estos conceptos porque luego esto nos va a ayudar a entender la experiencia que vamos a hacer. Si Celia nos pones la primera diapositiva. Ahí la tienes, María. Perdón, sí que no la veía, está aquí en pequeño, vale. Mirar, somos este ser, que sería esta figura del centro con el corazón, vinculado a todas las cualidades del corazón. Y esto es algo universal en todos los seres. Y luego tenemos este círculo externo, que sería esta personalidad externa o falsa. Y esta personalidad es sobre todo una estructura altamente aprendida en la infancia y que incluso puede ser falsa en el sentido de que si somos seres muy sensibles y pasamos por una infancia difícil, podemos aprender una personalidad que difiere bastante del ser que somos. Y esa es un poco una de las búsquedas o del camino que hacemos luego en la vida, ¿verdad? Volver al ser, querer saber quiénes somos en realidad. Y eso es un poco también, el lenguaje de la conciencia va por ahí. El hecho de que somos multidimensionales. Eva, si nos pones la segunda diapositiva, por favor. Ahí, Celia. Gracias. Mirad, esta idea os la voy a compartir a partir del trabajo de David Hawkins, un psiquiatra americano que entraba en estados plenos de conciencia en vida. Entonces, en este hombre se juntan estos dos aspectos muy interesantes, que era científico, ¿verdad? Como psiquiatra tenía el método científico occidental, pero a la vez tenía estos estados plenos de conciencia. O sea que su perspectiva parece que es interesante. ¿Y él qué hizo? Desde el paradigma cuántico y la idea de que todo es energía y que la energía se mueve en se ordena en distintas vibraciones, él calibró la frecuencia vibratoria de las emociones.
Si veis este gráfico como si fuese un edificio y podéis imaginar que las 3 primeras plantas, el 1, 2 y 3, están como en una hondonada. Metafóricamente, este edificio, estas 3 primeras plantas reciben menos luz, hay menos vista. Entonces, él vio, por ejemplo, que las emociones de más baja frecuencia son la vergüenza y la culpa, y después está la apatía, el sufrimiento, etc. Entonces, una aportación interesante de David Hawkins es que él decía que experimentamos la realidad en esta frecuencia, por ejemplo, de vergüenza. Es la frecuencia en la que está la vergüenza la que nos obliga a percibir la realidad de esa manera. Es decir, cuando nos movemos en estas emociones de este 1, 2 y 3 plantas, digamos, por similitud, estas frecuencias están en una banda de frecuencias que podríamos llamar tercera dimensión. Y estas frecuencias en particular estructuran la realidad de una manera determinada. Y eso nos obliga, cuando estamos ahí, a percibirnos a nosotros y la vida desde esa estructura. Por ejemplo, lo que llamamos la tercera dimensión, esta banda de frecuencias más baja, la realidad está estructurada de una manera muy rígida. Hay muy poco espacio de libertad interior. Los pensamientos, las creencias tienen valor de realidad. Por ejemplo, si os imagináis una persona con depresión, podéis intuir que se encuentra en un espacio interno con muy poca libertad y en una estructura interna muy rígida. Esta banda también es la banda de la dualidad. Si os imagináis la iluminación, el piso 12, digamos, como un punto, cuando se habla de iluminación se habla de este estado de unidad, ¿verdad? Y nos imaginamos que a medida que la frecuencia va bajando, este punto de unidad se va abriendo en esta dualidad. Y la vergüenza, la culpa sería la experiencia máxima de dualidad, donde experimentamos esta separación con la vida, con nosotros mismos incluso. A partir del coraje y del no juicio entramos en otra banda, que podría ser la cuarta, quinta dimensión. Aquí la realidad se estructura de una manera mucho más flexible. Los pensamientos cobran más valor de datos, de información. Y como veremos en la práctica, la percepción que tenemos desde esta banda de frecuencias es diferente. También os pongo aquí que esta primera banda, la de abajo, correspondería a la banda en la que se mueve la personalidad o el ego, y la banda de arriba, el ser.